ver algo que se llama achín. Ahí está. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Puedes apagarlo, Anita? Por favor. Sigo, si no es molestia. Estás a 1,5 metros. Yo soy a 2. Bueno, entonces vamos a ver el síndrome de antifosfolípido. Digo, sé que parece algo demasiado sencillo, pero ¿por qué se llama síndrome antifosfolípido? ¿Qué es un fosfolípido? Un componente de la membrana, es un tipo de lípido, ¿verdad? El fosfolípido es un tipo de lípido. Bien, la mayoría de los fosfolípidos están en la membrana, las membranas plasmáticas que están conformadas por una bicapa fosfolipídica con proteínas integrales y periféricas, ¿sí? Entonces, chingas, entonces ¿por qué se llamará síndrome antifosfolípido? Síndrome antifosfolípido. ¿Qué creen que sea la fisiopatología con solo decir el nombre? Un evento autoinmune que ataca los fosfolípidos de la membrana. Perfecto. La fisiopatología básica está en el mismo nombre. Anticuerpos que afectan principalmente componentes de la membrana plasmática, principalmente los fosfolípidos, ¿sí? Aunque también pueden afectar proteínas, ¿sí? Bien, con eso que tengan en mente, podemos decir algo, que es un síndrome de hipercoagulabilidad o trombofílico. Es de origen autoinmune, sí, ¿sí? Se generan anticuerpos y se pierde una de las características del sistema inmune, que es el discernimiento de lo propio y lo no propio, ¿sí? Se caracteriza por pérdidas gestacionales repetidas, así como episodios de trombosis arteriales y o venosas. Es que aquí te dice dos datos claves en la definición del síndrome, que son pérdidas gestacionales repetidas y trombosis, tanto arteriales como venosas. Aquí te ponemos el concepto, ¿no? Antifosfolípido es anti, que es alusivo a formación de anticuerpos, y fosfolípido alusivo a anticuerpos contra antígenos que están proviniendo de los fosfolípidos de la membrana. Aquí vemos un fosfolípido, vean qué bonito con su espada y todo, y vean cómo está lastimoteando la bicapa. Aquí están los fosfolípidos y esas cosas. Epidemiología del síndrome antifosfolípido. Ok, al síndrome antifosfolípido se le atribuye el 20% de las trombosis venosas profundas. Dale, la trombosis venosa femoral, por ejemplo, que es relativamente común, se le atribuye que 20% es por antifosfolípido, de todas las trombosis venosas. 20% de las enfermedades vasculares cerebrales, o como comúnmente le dice la gente, embolia, pero el término correcto es infarto cerebral, ¿sí? En personas jóvenes. ¿Se acuerdan de la definición de síndrome trombofílico? Era que tengas trombosis en sitios habituales, pero en alguien joven, o en sitios inhabituales a cualquier edad, ¿vale? Entonces, de los que les da en EBC en jóvenes, 20% se le puede atribuir a síndrome antifosfolípido. 20% de todos los abortos o pérdidas gestacionales se relacionan con síndrome antifosfolípido, de ahí su relevancia. ¿En quiénes les da más? Pues casi por obvias razones, al pensar en el dato clínico característico que es pérdidas gestacionales, se te viene a la mente, ¿sí? Que es más común en las mujeres, en una relación 2-1, ¿sí? O sea, el doble en mujeres, ¿sí? ¿En qué edad es más frecuente? En la edad reproductiva, bueno, casi llegando a finalizando, pero bueno, es una edad de un adulto, bueno, sí, joven, ¿sí? Así es, en un adulto, una mujer joven, 35-45 años. También se relaciona miren, esto interesante, esto ya, vean cómo cambia la manera en que te lo está diciendo el texto. Dice, las mujeres que ya están diagnosticadas con SAF, las que ya tienen el diagnóstico, ya me dijeron que tengo SAF, 50% pueden presentar pérdidas gestacionales. Este tipo de pacientes, mujeres, tienen que recibir un tratamiento especial, ¿sí? Para que ellas puedan embarazarse, ¿sí? Es muy importante. Clasificación. Hay dos tipos de síndrome antifosfolípido. El primario, que es propio, que solo es tener el antifosfolípido, se llama síndrome de Hughes, que es el doctor que lo describió, todavía está vivo, ¿sí? Ocupa el 50% de los antifosfolípidos y no
se relaciona con otra patología autoinmune. Está solo el síndrome antifosfolípido sin nada más en lo referente a patología autoinmune agregada. Y luego tenemos el SAF secundario, síndrome antifosfolípido secundario. Este también ocupa la mitad de las causas de SAF, de los SAFs, y se asocia a otra patología inmune o autoinmune. ¿Cuáles son las que se relacionan más? Lupus. La número 1 es lupus. En un 50% le siguen Sjögren, así se pronuncia, Sjögren, 42%, AR, que es artritis reumatoide, trombocitopenia inmune primaria en el 30%, enfermedad mixta del tejido conectivo 22% y la enfermedad de Behçet 20%. Para fines de practicidad, una enfermedad autoinmune se puede relacionar con SAF, dentro de ellas lupus y Sjögren, ¿vale? Así como las principales, síndrome de Hughes. Aquí tenemos algunos datos relevantes, como por ejemplo que el gen HLA-DR7 es el que codifica al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, el HLA-DR7, el gen, ¿sí? Este complejo mayor de histocompatibilidad, pues normalmente lo tenemos en la superficie de las células o linfocitos B, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Apoya o facilita la activación de las células B, ¿sí? O linfocitos B para la producción de anticuerpos. Cuando hay una mutación de este gen, se ha visto que se correlaciona con síndrome antifosfolípido. Cuando hay una mutación del gen HLA-DR7, es una pregunta, probablemente yo no la haga, pero en los exámenes de admisión a hospitales internacionales les gusta preguntar esos detallitos finos, esa arenilla, ¿vale? O sea, son datos así que hacen la diferencia entre pasé, no pasé, o pasé con 99, o pasé con así, ¿no? Entonces dice, pero vean qué dice acá, si saben inglés, ¿qué dice? Isn't enough. No es suficiente. No es suficiente. El tener la mutación no es suficiente para el síndrome antifosfolípido. Debe haber también, abajo lo dice, un trigger. ¿Qué es un trigger? Un disparador, un gatillo. ¿Sí? Debe de haber un trigger environmental, o sea, debe de haber un ambiental o un desencadenante, ¿sí? Un factor ambiental debe de estar presente. Y ustedes van a decir, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas? Y ahí lo dice, infecciones, uso de drogas, por mencionar algunos, porque pueden haber más cosas, pero te dicen las principales. Las infecciones, por ejemplo, por sífilis, hepatitis C, VIH, malaria, o drogas, por ejemplo, antiarrítmicos como la procainamida, quinidina y propanolol, si son antiarrítmicos, betabloqueadores, etc. Antipalúdicos. Ok, miren, ahora vean este dibujito, porque te dice acá que hay un anticuerpo muy importante. Se forman anticuerpos aquí lo dice, esto, que es una glucoproteína, es una beta-2 glicoproteína, así se llama, beta-2 glicoproteína 1, ¿sí? Anticuerpos contra esto que ven acá, este pedacito que parece una oruga, no es una oruga, es una proteína que ahí está y que tiene cierta función, ¿sí? Tiene cierta función. Aquí te dice, el hecho de que esté el anticuerpo afectando a esta, ¿cómo se llama? A esta proteína, favorece ¿qué? ¿Qué es clump? Ajá, exactamente como un... Sí, no sé la traducción, creo que es trombo o algo así, no sé la traducción, pero formación de coágulos. Favorece la formación de coágulos el hecho que haya los anticuerpos para esta cosita, ¿vale? Como quien dice vulgarmente, normalmente debería de evitarlo, ¿no? Pero cuando está el anticuerpo ahí, evita el funcionamiento de la glicoproteína 1, ¿sí? Beta-2 glicoproteína 1. Anteriormente se le denominaba, eso que dicen en inglés, ¿qué significa? As known as, también conocido como apolipoproteína H. Luego, ok, entonces ya hablamos de un anticuerpo, ojo, la enfermedad se llama síndrome antifosfolípido, es autoinmune, o sea, piensas en anticuerpos, entonces ya mencioné uno, ahí está, miren, lo mencioné, importante. Siguiente anticuerpo, o sea, anticuerpo, cardiolipina. ¿Qué era la cardiolipina? ¿Dónde estaba? Estaba en las membranas, principalmente las membranas mitocondriales, ¿no? El target, pues ya lo dijimos, la cardiolipina,
¿sí? Y te dice acá, se presenta en sífilis y puede darnos pruebas falsos positivos en los pacientes que tienen antifosfolípido. ¿Alguien entiende qué es eso de falso positivo en un paciente con síndrome de antifosfolípido? No, falso positivo. Que salgan los exámenes. Ajá. Porque uno necesita que tenga ese antianticuerpo. Exacto. Te hacen una prueba de BDRL, de sífilis, y te dice, oye, saliste positivo, tienes sífilis. ¿Qué? Pero si no he tenido relaciones nunca, o sea, ¿cómo? Pues no sé, pero ahí tienes tu BDRL positivo. Y luego ven que lo que tenías realmente era síndrome antifosfolípido. O sea, es un falso, porque te mintieron, positivo. Es un falso positivo. ¿Cuántas veces no nos han dicho falsos positivos en nuestra vida? Siempre. Tú eres flojo, tú no estudias, tú eres bruto, tú no te bañas, o sea, ¿me entiendes? No, ustedes sí estudian porque son mis alumnos. Escúchenlo, mis alumnos no. Son verdaderos positivos, no falsos positivos. O sea, no. Mis alumnos son los mejores, de verdad son los mejores. Y no necesariamente porque sean los más inteligentes de todo el mundo, sino porque son los mejores en actitud, son los mejores en esfuerzo. Y escuchen, cuando van al hospital y les dicen y les preguntan quién es su profesor y dicen que soy yo, no los quiero asustar, pero las preguntas se pueden incrementar mucho. Pero porque esperan que ustedes destaquen. Así que se tienen que esforzar. Ahorita todavía no están yendo a hospitales, pero a los de cuarto, como saben, los residentes que ustedes, que digo que son mis alumnos, bombardeo total, bombardeo, lo cual está bien, me llena de orgullo. Miren, se pueden formar otros autoanticuerpos contra componentes de la sangre y te dice contra las plaquetas, tómalero, o sea, trombocitopenia, baja de plaquetas. Pero también puede haber contra red blood cells, contra glóbulos rojos, por lo tanto, tómalero, anemia hemolítica. ¿Sí? O sea, vean cómo aquí ya te está enseñando algo de síndrome antifosfolípico. Oye, mira, mencionaste 2 anticuerpos. Sí, el anticardiolipina, que te puede dar falsos positivos para cuando te hacen una prueba de sífilis, y anti-beta-2 glicoproteína 1, ¿sí? 2 anticuerpos. Y también puede haber anticuerpos que no tienen nombre, solo así anticuerpos para plaquetas y anticuerpos para glóbulos rojos. No tienen, aquí es algo importante, no tienen que estar todos, ¿me entienden? Algunos de ellos pueden estar. Aquí los mencionan más detenidamente en este cuadro del Harrison. Anticardiolipina, ya lo mencionamos, digo, no hay que detenernos tanto. El anticuerpo beta-2 glicoproteína 1, no nos detengamos tanto. Y hay uno que no mencioné, que es la presencia de un factor, ¿sí? Este factor es un factor anticoagulante, se llama anticoagulante lúpico. Aquí está, anticoagulante lúpico, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en rojo? Dice, los anticuerpos contra anticoagulante lúpico prolongan, ¿sí? Alargan los tiempos de coagulación siguientes. O sea, prolongan ciertos tiempos de coagulación. Eso genera en ustedes una contradicción. Porque genera, espérate, tú estás diciendo que prolonga los tiempos, eso no tiene sentido para que forme trombos. Así es algo particular, es algo especial de esta enfermedad y que puedes ver en este laboratorio, que se prolonga el TPT, aquí está, TPT o tiempo de tromboplastina parcial activado, TPT, ¿sí? Lo puede prolongar y te dice, también puede prolongar el tiempo de coagulación con caolim, o la prueba de veneno diluido de serpiente de Russell. Así es una prueba que se hace con el veneno de la serpiente. O sea, no sé quién descubrió esto, pero solo puedo pensar que esto es maravilloso. De verdad, o sea, piénsalo. Ah, pues sí, la enfermedad de antifosfolípido. ¿Y a quién se le ocurrió? Vamos a agarrar la serpiente, vamos a agarrar su veneno, vamos a hacer una prueba. Esto es maravilloso por donde lo veas. Por donde, de veras, lo ves de un lado, está chingón esto, lo ves por abajo, está muy chingón. O sea, es que yo me pongo a pensar, ustedes, no sé, tal vez en el futuro digan, oye, mira esta concha,
¿qué pasaría si se la froto en la cara a alguien? O sea, ¿me entiendes? Se te quitan los granos, pero se te quita la piel, ¿no? Pues así surgen las ideas, o por serendipia. ¿Y cuál podía salir falso o positivo? Anticardiolipina, ahí está, miren. Le haces BDRL, que es una prueba serológica para sífilis. Sífilis es una enfermedad, una infección, bueno, una enfermedad infecciosa causada por una espiroqueta. ¿Dale? Y ¿cómo se hace el diagnóstico? Aspectos relevantes acerca del diagnóstico. Te dice, bueno, acerca del diagnóstico te dice aspectos relevantes. Evaluación del anticoagulante lúpico. ¿Por qué se llama anticoagulante lúpico? Van a decir, oye, ¿y por qué meten al lupus aquí? ¿Qué tiene que ver lupus? Ahí está. Sobre todo porque inicialmente se describió en personas que tenían lupus. Se describió en ellos, ¿sí? Porque vean que dice acá, acts as an anticoagulant. ¿Qué dice acá? In vitro. Miren. In vitro. In vitro es un anticoagulante, por eso tu TPTA se prolonga. In vitro. Pero en vivo, ahí lo dice, in vivo, procoagulante. Favorece la activación de los factores de la coagulación, coágulo, trombo, te trombosas y pasa todo lo que vimos. Algo muy interesante te dice, ok, entonces el anticoagulante lúpico, ¿qué es? ¿Es una sustancia procoagulante o es un anticoagulante? Ambos, dependiendo del asunto, pero el cuerpo es procoagulante. Ok. A ver. Bueno, ahorita vemos esto. Ok, esto definitivamente es muy desagradable, pero es el mecanismo de trombogénesis inducida por los anticuerpos antifosfolípido. Mecanismo de trombogénesis inducida por los anticuerpos antifosfolípido. Aquí lo que me interesa como tal en sí, es que sepan que tiene que haber dos golpes. ¿Se acuerdan que vimos una diapo que decía, no es suficiente tener la mutación del gen del HDLA, no es suficiente. Tiene que haber algo. En este artículo te lo dicen como dos, así se le llama la teoría de los dos golpes o dos impactos. Por eso dice acá, el primer hit es la alteración o la mutación o predisposición genética. Aquí te lo explica con dibujitos, lo pueden leer tranquilamente en su casa. Y el segundo golpe, second hit, aquí está, son factores que favorecen o predisponen a tener trombosis, inmovilidad, infecciones, inflamación, trauma, algunos fármacos, favorece la trombosis. Sí, digo, esto lo pueden leer detenidamente. Cuadro clínico. No está tan duro porque te dice cualquier evento trombótico arterial o venoso que se han mencionado en la clase pasada, ¿sí? Lo puede causar, Lo puede causar. Pero ¿qué datos te deben de hacer pensar en ello? Alguien joven, principalmente mujer, pero no únicamente mujer, que se trombosa. Y algo característico para las mujeres, evidentemente, pérdidas gestacionales repetidas. Hay otros criterios, Otros criterios extras. Esta fue descrita en la revista Nature, buena revista, ¿sí? Hicieron este estudio que decía criterios extra para diagnosticar síndrome antifosfolípido, manifestaciones y técnicas, avances técnicos, 2017. Ese es un artículo, pero esta es imagen del artículo y esta es un cuadro del Harrison. Está bonito porque miren, en el Harrison te dice manifestaciones clínicas del síndrome antifosfolípido y te dice trombosis venosas, 1, trombosis arteriales, ok, manifestaciones neurológicas, manifestaciones renales, osteoarticulares, obstétricas, fetales, hematológicas. Pero bueno,
seamos inteligentes y aprendamos lo más común. Entonces nuestros ojos van a pasar en donde vean el mayor porcentaje. Entonces si nos vamos a venosa, primero vamos a ver de todas las que nos dicen cuál es lo más común. ¿Cuál es? Dice allá venosas, trombosis venosas, 39%. ¿Y cuál otra? Y osteoarticulares. De entrada tú debes de pensar, pues ese paciente a lo mejor debe de presentar artralgias o algún problema articular, ¿sí? Artralgias o artritis. ¿Cuál es la diferencia entre artralgias y artritis? Los dos causan dolor. Ok. Exacto. Bueno, se parecen. Los dos te causan dolor en las articulaciones, sí, solo que la fisiopatología es diferente. En la artritis, ¿qué significa artritis? ¿Y qué significa artralgias? Exacto. La artritis es por inflamación de la articulación en sí y sus estructuras de la articulación. Y las artralgias es un dolor secundario a la destrucción de la articulación y el choque del hueso, exactamente. ¿Sí? Artralgias. Ahora vean cómo la trombosis venosa profunda es de las más características. El paciente puede presentar algo que se llama lívidos reticulares en la piel. Ahorita lo vamos a ver, eso no se preocupen, no lo tienen que copiar. Es bastante común. Ahora miren esto, ¿cuál es lo más común de las arteriales? EBCs. Esa es una manera como se dice EBC, apoplejía. Pero la característica más habitual en alguien joven, ¿no? ¿En quién lo vas a pensar? En alguien que tenga un EBC y esté joven. También puede formar trombos en las válvulas cardíacas. Eso genera vegetaciones asépticas. Es una endocarditis no infecciosa. Eso no han visto endocarditis, pero endocarditis es una patología que se caracteriza por la formación de vegetaciones en las válvulas. Solo que tiende a ser vegetaciones infecciosas con bacterias y porquerías así. Pero en el caso de esta enfermedad puede causar vegetaciones o trombitos en las válvulas, pero son asépticas, no hay bacterias. Se llama endocarditis o vegetaciones de Liebman-Sachs. No es tan práctico esto, pero cuando vean endocarditis van a entender por qué lo menciono, porque el paciente con antifosfolípido te puede presentar datos de endocarditis. Y tú vas a decir, es infecciosa, pero no es necesariamente infecciosa. Además de que es preguntable en exámenes de admisión. Liebman-Sachs. Sí, vegetaciones de Liebman-Sachs. Vean cómo aquí no lo voy a repetir, pero es básicamente cualquier trombosis arterial, cualquier trombosis venosa. Manifestaciones neurológicas, miren, muy común. Cefalea de tipo migraña. ¿Sí? Manifestaciones renales no es tan común. O sea, no es tan habitual que dañe el riñón el antifosfolípido en sí mismo. Eso es importante. No afecta el riñón. Lo comento porque lupus es relativamente frecuente que afecte el riñón. De hecho, es uno de los criterios diagnósticos de afección del riñón. A diferencia de antifosfolípido, que por sí solo, vean cómo no es lo habitual. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Por qué da migraña? No tengo idea. Creo que no tengo una idea exacta de cómo lo produce, pero de alguna manera, no sé. No tengo idea, es que iba a decir algo, pero no tengo certeza de cómo es la fisiopatología de la cefalea, pero condiciona ese dato clínico. Es que quería decir por la generación de trombos cerebrales, pero la verdad es que no lo sé. Sé cuál es la fisiopatología de la migraña en sí misma. La fisiopatología es vasodilatación de los vasos que hay en las meninges. Es lo que yo sé que causa cefalea por migraña. No sé cómo lo induzca, pero genera ese tipo de cefalea. ¿Esta patología puede afectar a las células endoteliales de los vasos? Sí, definitivo. ¿Y podría ser que a lo mejor un daño endotelial en los vasos del cerebro produce una liberación de factores que producen vasodilatación? Me parece buena la explicación de Fernando. O sea, me parece razonable y pertinente. Yo creo que sí es factible que pueda suceder eso. ¿Sí? El proceso de inflamación endotelial pueda condicionar liberación de sustancias que generen una vasodilatación. Me parece una buena explicación, coherente.
Luego tenemos las manifestaciones articulares como las artralgias y las artritis, te puede causar las dos, ¿sí? Eso de artralgias y artritis lo van a ver más adelante en otras materias, cuando vean osteoartrosis degenerativa, artritis reumatoide. La diferencia entre una artritis y una artralgia es que la artritis el paciente lo va a referir así, como una incapacidad para empezar sus movimientos o sus actividades cuando se despierta en la mañana y suele durar más de 30 minutos. Esa es como la característica primordial. Se le pregunta así al paciente, cuando te despiertas enseguidita ya te puedes levantar a hacer tus actividades. No, como que me quedo acostado en mi hamaca en lo que me desentumo. Así te lo dicen los pacientes. El que es artralgias, el paciente no tiende a durar ese tiempo. O sea, se puede mover ya casi inmediatamente. Pon tú que siente un poco de dolor, pero ya se puede mover y hacer sus actividades rápidamente, o sea, en menos de 30 minutos. Esa es una. Dos, cuando es artralgias, el paciente empeora conforme pasa el día. El artralgias es lógico. Si te desgastaste tus articulaciones, lo lógico es que conforme las usas más, están chocando, se están afectando, te duele más al final del día. A diferencia de un paciente con artritis reumatoide, que es una artritis que mejora con la actividad. Conforme más actividad hace, mejora el paciente. Va disminuyendo el dolor o las molestias conforme pasa el día. Vean cómo es al revés, ¿eh? Uno te genera una incapacidad matutina, más de 30 minutos, artritis, y las artralgias no es lo habitual. Por mencionar dos diferencias primordiales. Y vean cómo... Aquí yo cuando estaba leyendo esto, yo dije, bueno, las manifestaciones fetales sí son muy frecuentes, 35%. Y te dice allá pérdidas fetales tempranas, o sea, es una mujer que tiene tiene un aborto, ¿sí? Tiene una pérdida de un producto, se le llama pérdida fetal temprana. También hay pérdida fetal tardía, si es más de 10 semanas, pero menos de 20, y un parto prematuro entre los productos nacidos vivos, ¿sí? Que haya nacido antes de las 37 semanas, que es de término, de 37 en adelante, no es término. ¿Qué más? Puede relacionarse con preeclampsia y eclampsia, que son unos trastornos de hipertensivos del embarazo, que lo van a ver en gineco. Y nada más para que hagan un poco de conecte. Vean que dice acá, trombocitopenia, por lo que dijimos hace rato, razonablemente frecuente. Un tercio de los pacientes, 30% lo pueden presentar. Y anemia hemolítica inmune. Anticuerpos. No. Aquí solo es trombocitopenia porque lesiona a plaquetas y las destruye. Sí, por anticuerpos. Sí, sí. Esa no era la que estimulaba la formación de los coágulos. No, esa era la glicoproteína 1B. Digo, beta 2 glicoproteína 1, cuando se formaba el anticuerpo para esa proteína, lo que inducía era la formación de trombos. Y estas no, son anticuerpos para plaquetas y destruyen a la plaqueta. Por eso hay trombocitopenia. Puede haber trombocitopenia, perdón. Y anemia hemolítica inmune. ¿Cómo se le llamaba al síndrome cuando tienes anemia hemolítica inmune y trombocitopenia inmune primaria? Síndrome de Evans. Muy bien. ¿Por qué estás sentada, Oriana, hasta allá atrás? ¿Y por qué no cierra sus ojos? Tan cerrados, tío. Deben de traer sus lentes, esos que te dejan unos ojos falsos. No, nunca los han comprado. Tan pasitas ustedes, ¿eh? Bueno, aquí también cuando les pase las diapos, tranquila y lentamente pueden ver todas las posibilidades. Pero bueno, pueden memorizarlas o entender que derivan de una trombosis arterial o venosa, es todo. Porque todo esto tiene una explicación de trombosis en algún punto anatómico o sitio. Solo lo tienes que ver. Pero traducido al español te puede causar un chingueral de cosas. Mucho, vean. Pero ya vimos las principales para que luego no digan, es que yo no, es mucho. Sí, pero el doctor Ortiz te hizo hincapié de las 3 o 4 más principales, ¿no? Además lo dice el Garrison bebé. Luego dice manifestaciones primordiales que nos dicen acá. Esto que ven acá es una perla de la medicina interna. Te dice manifestaciones de anticuerpos antifosfolípido, tromboembolismo, trombos arteriales o venosos, abortos
trombocitopenia, en piel, lívido reticular es migraña. Como que ya una refrescadita de lo más importante. Jesús. Es lo mismo, hachis, los mariachis. Aquí está, no sé si se ve claro ahí, se ve más o menos. Es el lívido reticularis, miren, se le llama reticularis por red, por así como la red para pescar peces. Ahí está. Está bonito, ¿verdad? Ahí está, para los que no lo alcanzan a ver y todo, ahí se los estoy dibujando, no digan que no se entiende, el doctor Ortiz no explica. Dale, por eso se llama reticularis. No es específica de esta enfermedad, no es patognomónica, solo es relativamente frecuente, pero no es patognomónica. Puede suceder en pacientes que simplemente tienen trastornos de la circulación venosa, puede pasar en un paciente que tenga una infección en el tejido blando, pero pues es característico. No patognomónico, no hace diagnóstico, pero lo debes de pensar. ¿Qué pasó, Carlita? Puede causarlo. No, lo que les iba a decir es qué datos más puede presentar el paciente con síndrome antifosfolípido, trombocitopenia. Aquí hay una discrepancia, eso es lo que yo vi. El Harrison, ¿qué decía de porcentaje de trombocitopenia? 30%. Y esto lo encontré en el artículo que les estoy diciendo. Hay una pequeña discrepancia. Según la literatura puede variar. Obvio, no voy a preguntar esto de porcentajes. Con que sepan que es relativamente común que haya trombocitopenia, con eso es un buen concepto. Anemia hemolítica inmune, 25% aprox. Síndrome de Evans, o sea, las dos cosas juntas, 10%. Lívido reticularis, vean cómo eso sí, bastante común, bastante regular en piel de los pacientes con antifosfolípido. Puede haber, la trombosis puede generar isquemia de los dedos, ¿sí? Acá por nostalgia puse este epónimo, el síndrome de Sneddon, que es tener un EBC en un paciente joven, más presencia de lívido reticulares, síndrome de Sneddon. O sea, es por nostalgia, ¿no? Es como bonito saber que existe y esas cosas. Obviamente la isquemia digital te puede condicionar una apariencia de algo que se llama síndrome de dedos púrpura. Simplemente es cómo se ve. Aquí está. Vean qué bonito. Le voy a poner un anillo aquí. Vamos a pintar, una uña. ¿Sí? Síndrome de dedos púrpura. Luego aquí tenemos una úlcera. En la piel puede haber úlceras, ¿sí? Esto es una úlcera toda feíta, ¿sí? Aquí tenemos otro lívido reticularis por si alguien no lo pudo entender o apreciar. ¿Alguien ya le pasó esto de lívido reticularis? ¿Por qué tienen antifosfolípidos? No, no es eso. Se asusta Leslie. Inflamación de los vasos superficiales venosos. Sí. Ok. Vamos a despabilarnos. A ver, todos piensen otra cosa, respiren, porque necesito que presten atención. Sacudan su cabeza, porque es necesario que presten atención en los criterios diagnósticos. Lo que vimos anteriormente es para que yo lo piense, lo sugiera, se me ocurre, lo creo, lo pienso, lo sospecho. Ya lo dije varias veces. Pero estos son los criterios que tenemos hasta ahora. Creo que están desarrollando otros más chidos, pero estos son los que tenemos hasta ahorita, ¿sí? Son los que tenemos. Son los criterios de, creo que son, si no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que son los de Sydney. Creo que son Sydney, o estaré equivocado. No, creo que sí son. Ya se despabilaron, están tranquilos. ¿Sí pueden? ¿Dijeron sí o chi? O chi. Bueno. Ok. Primero, ¿dónde vas, Carlita? No es cierto, claro. Miren, ¿qué cosas hemos dicho en el transcurso de la charla? Hemos dicho aspectos clínicos, ¿cierto? Sí, algunos datos ahí cliniquillos. Y también mencioné
como relevante la presencia de anticuerpos. Entonces vamos a dejar nuestra mente y vamos a decir, bueno, a ver, antifosfolípido, el nombre que dice, hay anticuerpos contra antifosfolípidos, ok. Entonces ese debe ser un dato importante. Sí, ese es el criterio analítico o bioquímico del diagnóstico. Va para empezar. Ok, ya. Luego, antifosfolípido, yo me acuerdo que pasaban cosas clínicamente, pero ¿cuál dijo el doctor que era lo más importante? Trombos, 39%, 40%, pérdidas gestacionales, aunque habían otros igual muy buenos como artralgias que por alguna razón no están en estos criterios, ¿ok? Pero aquí tenemos los criterios clínicos y dentro de los clínicos tenemos datos de trombosis. Y te dice allá, datos de trombosis que se confirme por una técnica de imagen, puede ser un ultrasonido Doppler o por datos histopatológicos, pero el caso es que se documente trombosis, es todo. O sea, un estudio que te ponga un ultrasonido Doppler que diga aquí está tapado el flujo, o aquí veo un trombo en una angiotomografía o en una resonancia, angioresonancia se llama, o en una gammagrafía, no me acuerdo cómo se llama, pero ese estudio. Y ese es uno. Y luego tenemos el otro dato clínico, obviamente para mujeres, que es la morbilidad gestacional. Podríamos memorizarlo y rompernos la cabeza, pero para fines de mi examen, yo con que en su mente entiendan que son pérdidas del embarazo, pérdidas gestacionales, ya con eso para mí estoy satisfecho. Que lo logren visualizar, que lo logren, cuando vean un paciente que estén pensando en esto, se les ocurra preguntar, ¿te has embarazado? Sí, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue con los embarazos? No, pues los perdí. Bueno, ya estuvo, ya lo dijiste, ya lo preguntaste, lo pensaste. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Están tocando? Puedes verlo. A lo mejor ya, es que creo que ya terminó la clase, ¿no? No, está bien. ¿Ya estuvo? Fuiste a tomar agua. Bueno. Entonces, las pérdidas gestacionales te dicen... ¿Qué dice allá? De fetos normales. Dice mayor o igual a 1, muertes fetales inexplicadas, mayor o igual a semana 10. 10 semanas de gestación. O 1 o más nacimientos prematuros, mayor o igual a 1, prematuros. Menor a 34 semanas de gestación. O mayor o igual a 3, abortos consecutivos antes de la semana 10 de semanas de gestación. Ahí está. Yo sé que obviamente si ustedes lo ven así pues está muy feíto memorizarlo, pero yo lo que les estoy diciendo con que entiendan, oye, ¿sabes qué? Pues perdí a mi bebé más de una vez, ya digo, con eso ya tu cerebro tiene que empezar a como a funcionar, ¿no? Y ¿qué dice? Dilo en fuerte, no lo escuchamos. ¿Cómo así? Y luego, vean cómo están. Da padre, ¿verdad? Requisitos analíticos y ya solo se te debe de venir a la mente: anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta 2 glicoproteína 1 o BDRL. Y vean qué te dice allá: anticoagulante lúpico, anticuerpo anticardiolipina, anti-beta 2 y listo. Y te dice allá, vean cómo está subrayado, no vaya a ser que no lo leí, es que el doctor no lo marca. Dice abajo, criterios de diagnóstico definitivo de SAF, dice, al menos un criterio clínico más criterio analítico, pero una cosa que tiene que cumplir el analítico, 2 veces positivos por un intervalo separado de 12 semanas. ¿Cuántos son 12 semanas en meses? 3 meses. ¿Son 3 meses? Iba a decir 4, pero son 3 meses. Entonces,
Tienes que salir positivo con alguno de los anticuerpos y repetirlo, y dentro de 3 meses, mayor o igual a 3 meses de espacio de tiempo, otra vez positivo, y haber tenido algún criterio clínico, que puede ser cumplir los criterios de pérdida gestacional o lo de trombosis. Eso es para hacer el diagnóstico. Aquí están los anticuerpos, se los presento otra vez. Esto es, no. Aquí solo para que más o menos recordemos, vean qué te podía hacer el antifosfolípido, antiphospholipid antibody syndrome. Plaquetas pudieran estar normales, pero también podrían estar bajas en antifosfolípido. Trombocitopenia inmune, ¿dale? El INR no decía que lo toca, o sea que depende del TP el INR, pero sí, miren, ¿por qué? Por el anticoagulante lúpico, ¿dale? Por anticoagulante lúpico. ¿Sí? Y el fibrinógeno está X, el dímero D está X y ya, solo para recordar. Dice acá... A ver, aquí qué quería decir. Miren, esto está interesante porque cuando tú tienes un paciente que sus tiempos de coagulación, específicamente el TPT, está prolongado, las posibilidades que explicaran el tiempo prolongado podrían ser, oye, a lo mejor hay deficiencia de un factor que coagula. Al no haber el factor que coagula, pues se prolonga. Pero también la otra posibilidad es, a lo mejor no falta un factor que favorece la coagulación, a lo mejor hay un inhibidor de la coagulación. Esas son las explicaciones. Luego entonces, ¿cómo investigarías esa posibilidad? O sea, ¿cómo decir con algún estudio si depende de una u otra? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? No es cierto, está bien. Vean, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué pueden ver allá? Ven acá un tubo de ensayo y ¿qué dice acá? Patient. Uy, no lo puedo ver. Ahí está. Patient plasma. O sea, centrifugaron, quitaron los elementos formes y dejaron solo el patient plasma, que se supone que tiene el TPT prolongado. ¿Sí? Y luego lo mezclaron con, ¿qué es eso? Plasma de alguien que se sabe que está sano, que tenía el TPT normal, ¿no? Los mezclan 1 a 1, 50%, y vuelves a checar los tiempos de coagulación. Si los tiempos de coagulación se normalizaron, quiere decir que el paciente tiene deficiencia de un factor de la coagulación por sentido común, porque el plasma normal debía de tener todos los factores de la coagulación. Si lo mezclas, oye, el TPT ya no está prolongado. Es que entonces faltaba un factor de la coagulación. Muy interesante. De este lado, ¿cuál quedaría? ¿Cuál cuadraría? ¿Qué enfermedad? Deficiencia del factor 8, deficiencia del factor no sé qué, deficiencia... Ahora, aquí cae una muy chida. Porque ¿qué pasaría si los mezclas, pero no normalizó su TPT? Quiere decir, exacto, quiere decir que no es que falte el factor que coagula, es que hay algo que evita. O sea, hay un inhibidor de la coagulación, como el anticoagulante lúpico, que in vitro condiciona prolongación
porque es un inhibidor in vitro, pero in vivo favorece la formación de trombos. Así que eso es lo que pasaría. Se llama prueba de mezclas de plasma, así se llama. Ya saben cómo pensar en hemofilia, porque eso es lo que harías, porque las hemofilias prolongan el TPT y eso es lo que se te ocurriría hacer de primero. Oye, en el laboratorio, por favor, realicen una prueba de mezcla de plasmas para saber si hay una deficiencia del factor o un inhibidor de la coagulación. Y lo hacen y el laboratorista te lo pone. La sangre, en los tiempos de coagulación, el TPT, después de haber mezclado 10 veces la mezcla, nunca coaguló. O sea, nunca sigue igual, ¿cómo se dice? Prolongado. Si sigue prolongado es un inhibidor. Si te dice el de laboratorio, no, ¿sabe qué? Con la segunda mezcla normalizó el tiempo de coagulación del TPT. Ya estuvo. Eso quiere decir que es una deficiencia de un factor. Ok, no lean lo de arriba porque se van a confundir. Solo quiero que vean lo que dice acá. Solo quiero que vean. Aquí dice síndrome antifosfolípido. Está brutal el nombre. Síndrome antifosfolípido. Hasta vean mi rostro, vean mis muecas. Catastrófico. Así se llama. Síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Podríamos memorizarlo todos los criterios o simple y llanamente debemos de imaginar que es el peor escenario posible de trombosis del universo? Es todo. Con que digas, oye, ¿qué era eso? Catastrófico suena muy así feo. Pues porque está feo lo que pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede afectar 3 o más órganos, o incluso de hecho la definición dice afección de 3 o más órganos o sistemas o tejidos. O sea, no querían irse con las ramas, mejor todo, ¿no? Desarrollo simultáneo de síntomas que suceden en menos de una semana, menos de 7 días. Presencia de anticuerpos antifosfolípido elevados. ¿Puedes abrir, por favor, Anita? Y exclusión de otros diagnósticos. Te estábamos esperando. ¿Podemos continuar? Sí. Perfecto, gracias. Afección. A ver, vamos a decirlo de forma sencilla. A ver, si es síndrome antifosfolípido catastrófico, trombosis en más de un sitio, o sea, un chingo de trombosis. 1, 2, que se dé pronto, en menos de 7 días. 3, que como es antifosfolípido, que esté súper alto los anticuerpos. Y la 4, que no te atontes, descartes otras posibilidades, ¿sí? Porque no es tan súper hiper frecuente. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Más que nada porque esto que van a ver allá son patologías que te pueden causar algunos datos que te puedan confundir, como por ejemplo púrpura trombótica trombocitopénica, SHU, que es síndrome hemolítico urémico, PTT es púrpura trombótica trombocitopénica, SHU, síndrome de HELP, hipertensión maligna, una exacerbación de lupus o una coagulación intravascular diseminada aguda. Disseminate intracoagulation. Sí, coagulación intravascular diseminada. Miren, es horrible tratar de ver esto, pero si lo vemos con un enfoque como yo les enseñé de qué datos va a tener el paciente con ¿qué característica tenía la púrpura trombótica, el síndrome hemolítico urémico, el HELP, la hipertensión maligna? Había una característica en el frotis. Miren qué dice acá, anemia hemolítica, pero cuando te mencionan el frotis, esquistocitos, papás, esquistocitos, células mordidas en papagayo. ¿Y acaso esas son anemias hemolíticas microangiopáticas? Porque se rompe cuando pasa el eritrocito en el vaso. Ahora, lo dice en catastrófico, no lo dice. Anemia hemolítica sí, hemolítica por anticuerpos contra el eritrocito, no una fisiopatología de anemia hemolítica microangiopática, que era el vaso pequeño, ¿sí? No esquistocitos.
¿Sí? Eso es importante. Y obviamente hasta abajo, solo vean la de abajo que dice acá. Anticuerpos antifosfolípido positivos. Obviamente esto no tiene por qué tener anticuerpos antifosfolípido positivo. ¿Sí? Entonces es el dato así, pues, más relevante. Y ya estuvo. Para terminar, son 2 diapos que faltan, solo 2. ¿Cuál es el arsenal farmacológico? A ver, chicos, si la característica primordial es formar trombos, ¿cuál creen que por sentido común debería de ser el tratamiento? Pero antes se les daba Ajá, anticoagulantes. antiagregantes como la ácido salicílico. Entonces se dan antiagregantes y anticoagulantes. Por sentido común, cuando tienen la trombosis aguda, o sea, ahorita tienes el evento de trombosis y así se te diagnosticó y qué sé yo, al momento tienes que anticoagular al paciente. Pero como tardan en actuar los anticoagulantes orales, lo primero que da son heparinas, ¿sí? De entrada. Ya cuando pasa el evento aguda de trombosis, el paciente se tiene que ir a su casa anticoagulado. Pero pues no hay heparinas que sean tomadas. Son subcutáneas, intravenosas. Entonces lo que dejas es warfarina o acenocumarina, que son anticoagulantes orales, que son antagonistas de la vitamina K, ¿sí? Y para prevenir más trombosis les dan aspirinas a los pacientes. Entonces vean acá, el arsenal, cuando yo digo arsenal no quiere decir que voy a usarlo todos al mismo tiempo, pero que son las posibilidades: anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios y trombolíticos. Bueno, trombolíticos o fibrinolíticos es lo mismo, pero es en el evento agudo de trombosis arterial, ¿sí? De hecho, ahí está, miren, trombosis, tienes que dar después de la trombosis, de hecho, después se tiene que ir con anticoagulante oral como warfarina, y el INR meta es de 2 a 3, cuando lo normal yo les dije que era menos de 1.5, ¿se acuerdan? Pero como tú quieres lo contrario, o sea, tú quieres que la sangre de tu paciente que tienda a trombosis esté así diluida, que sangre fácil. Bueno, para que no forme trombos, a eso me refiero. La meta es de 2 a 3, cuando les dije que lo normal es menor a 1.5, ¿sí? Te dice allá que para pérdidas gestacionales tempranas, aspirina con heparina. Y aquí está cañón. Para síndrome de antifosfolípido catastrófico se dan esteroides en dosis muy altas para apagar al sistema inmune, o sea, para disminuir los anticuerpos. Se le da la anticoagulación y se le puede hacer plasmaféresis, o sea, sacar el plasma del paciente y meterle plasma limpio que no tenga anticuerpos, ¿vale? O sea, es tanto los anticuerpos que genera el SAF catastrófico. Y luego tenemos la causa más común de muerte del síndrome antifosfolípido, pues son los episodios de trombosis, ¿no? Puede ser cardíaca, cerebral y nada más. Esos son mis alumnos de 5º año del grupo pasado. ¿Alguna pregunta?